pruebas veo su amor. Gusto de contarle cuánto me sucede aquí. Siento que su buen cuidado llega ahora a mí. Y después con buen agrado de su amor gozar. Gracias le daré por cuanto él me quiera dar. Confiadamente entonces puedo aquí vivir, sin recelos ni cuidados por mi porvenir. Pues mi Padre Dios me asiste con divino amor. Siento que el que me sostiene, Cristo el Salvador.
Mi corazón está gozoso, alegre, porque tengo en mi casa los hermanos que aman al Señor y que están dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Un saludo cordial también a todos los hermanos que me ven y me escuchan en Facebook. Así que estoy alegre, estoy gozoso de tener a los hermanos aquí. Y quiero mencionar el objetivo, la razón de esta convocatoria, digamos, de este estudio bíblico. Es por causa de las doctrinas falsas y la necesidad de conocer la sana doctrina, conocimiento escritural de la sana doctrina. Ese es el objetivo por el cual te hago esta invitación. Y estoy alegre y contento. Viene a mi mente lo que Pablo escribió hace más o menos 1950 años. Él escribió a Timoteo. Vamos a leer la segunda carta a Timoteo, donde se encuentra una advertencia muy seria. La segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, el verso 1 al 5. Dice esta porción: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta carta escribió Pablo, como ya dije, hace como 1950 años. Y él dice que vendrá tiempo. Y las palabras que él utiliza, por ejemplo, dice, te encarezco. Hay otra versión, acá tengo un comentario. Esta es Biblia de Estudio MacArthur. Y dice aquí, te encarezco. La traducción más correcta es te mando. En vez de decir te encarezco, hay otra traducción que dice te mando. El término griego alude a una orden o prescripción de cumplimiento obligatorio. Interesante lo que dice este comentario. Dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. La construcción gramatical permite la traducción en la presencia de Dios, de Cristo mismo, que es la mejor interpretación, porque Él será presentado a continuación como el juez.
Y hay una cita, Juan 5:22, sería bueno buscar esa, Juan 5:22. ¿Alguien puede, en cuenta puede leer? Permiso. Adelante, adelante. Buenas. Gracias. Estamos leyendo segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Puede ubicar, hermano, Sí. segunda Timoteo 4, del 1 al 5. Sería tal vez conveniente volver a leer, porque es muy interesante. Segunda Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, ¿qué dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, ¿qué? Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esto, como le dije, ya hace aproximadamente 1950 años antes. Y ya habla de este tema, que ahora estamos en ese tiempo. La proliferación de falsos maestros, falsos enseñadores, y al no conocer la sana doctrina, al no estar en conocimiento y convencido, entonces se produce los extravíos. Los que no están firmes en la sana doctrina son llevados por grupos falsos. Y ahora estamos, ahí mismo estamos. Penosamente nos toca vivir ese tiempo tan difícil. Y aquí hay palabras que hay que entender. Te encarezco en esta versión, y en otra versión le dice te mando. Es un mandamiento, una prescripción de cumplimiento obligatorio. Te mando. ¿Qué es lo que Timoteo tiene que hacer? Predicar la palabra. Esto mismo hoy, no sé si estarán de acuerdo conmigo, poca lectura de la palabra de Dios, poco tiempo en leer la palabra de Dios. Se lee cualquier cosa, se ve cualquier otra cosa, y la palabra de Dios está bastante descuidado. No sé si están de acuerdo conmigo con eso. ¿Sí? Bueno, y esa es la preocupación de Pablo. Por eso escribió a Timoteo de esta manera. Habla de maestros que enseñan conforme a sus propias concupiscencias, su propio entendimiento, su propia manera de pensar, y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas.
fábula, ¿quién conoce lo que es una fábula? ¿Alguien puede ayudar para decir lo que es fábula? Cuento puede ser. Cuento, sí. Acá yo tengo una definición, le voy a proveer esto también. Dice fábula, acción ficticia. Acción ficticia narrada o representada para divertir. Y Pedro habla de que lo que él transmitió no se trata de fábulas artificiosas. Y fábula artificiosa dice arte, habilidad para obrar, disimulo, astucia, doblez. Esto es la fábula. Y artificial es hecho por algún arte no natural, falso. El hermano que nos llevó al Señor, el hermano Oliver Chandler, viajó, se fue de Paraguay en el año 1965, con toda la familia. Volvió al Canadá. Y en el año 1984, él estuvo en un retiro en Posadas y me dijo, José me dijo, en el Canadá ya los creyentes no van a los cultos adelante. Este hermano me dijo en aquella ocasión que en el Canadá los creyentes ya no van a los cultos, sino hay títeres o alguna representación teatral o algo que les hasta ya no van por la palabra. Van, si no hay estas cosas, los creyentes ya no van. En el año 1984 me habló así. Y esta es la corriente ahora. Lo artificial, lo que puede atraer, atractivo, ya no es por la palabra de Dios. Y entonces tenemos que estar preparados. Dice también acá que no sufrirán, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esta sana doctrina no se conoce muy bien tampoco. ¿Qué es sana doctrina? ¿En qué consiste? Y sana doctrina son verdades fundamentales reveladas en la palabra de Dios. Verdades fundamentales reveladas en la palabra de Dios. Por ejemplo, está la doctrina de la salvación. Los católicos, sin querer ofender a nadie, ¿cómo es la salvación para ellos? Por obra. Allá arriba hay que alcanzar. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la vida cristiana comienza con la salvación. La salvación por fe en Cristo. Y los testigos, ¿cómo enseñan la salvación? ¿Están enterados ustedes cómo ellos enseñan? ¿Cómo es? No están seguros de su salvación.
porque ellos también es por obra. Una vez llegaron en casa una señora de edad y una señorita bien vestida. Ellos andan bien vestidos, las chicas, las mujeres. Y le escuché un momento, después le dije, yo leo sus revistas, leo Despertar, Atalaya y cualquier folleto que me dan, yo leo. Y no encontré en ninguna parte, en ninguno de sus escritos, en ninguno de sus revistas, en ninguno de sus folletos, mención de la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué eso si la Biblia está lleno desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento? Nosotros entramos en la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Y somos salvos, rescatados. Les cité varios textos y no me dijeron nada. Me dijeron, vamos a volver otro día, Señor, para conversar con nosotros. Porque ellos sostienen que la salvación es según uno vive. Es por obra. Entonces hay que conocer las doctrinas. Hay libros que se puede adquirir, se puede comprar, libros sanos que enseñan lo que es doctrina. Pero tenemos que ocuparnos en la lectura, leer, informarse, indagar, investigar. Eso es lo que nos ayuda. La sana doctrina, verdades fundamentales reveladas en la palabra de Dios. Está la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación. Hay doctrina sobre el Espíritu Santo, sobre Jesucristo. Y yo tengo un montón de libros que leí bastante. Entonces uno tiene que conocer la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Y esto fundamentalmente tenemos que volver a la palabra de Dios. No es que los creyentes, los hermanos no leen, pero hay que leer en quietud, con tiempo. Yo sostengo que el que quiere predicar y enseñar mínimamente tiene que emplear 1 hora en leer, orar, investigar, tener la vida devocional profunda, satisfactoria. Eso es muy importante. De eso depende el andar con el Señor, la vida devocional. En una ocasión, no sé dónde, pregunté si conoce el Salmo 1, del 1 al 3, y me recitó perfectamente. En ese Salmo del 1 al 3, está el secreto. ¿Quién conoce ese Salmo? ¿Puede repetir de memoria? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y en silla de encarnecedores se ha sentado. sino que en la ley de Jehová es su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. será como árbol plantado frente a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace Prosperará. prospera. Ahí está el secreto. Si se tiene una revelación de lo que está ahí en ese Salmo 1, tenemos contexto. Habla de lo que es negativo, de los no. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal.
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no tiene amistad con personas mundanas que se burlan de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo se interpreta la palabra delicia? El buen gusto. Algo que es Agradable. agradable, delicia. No se lee por costumbre nomás, por tranquilizar la conciencia, sino se deleita, Se disfruta. se disfruta. En la palabra, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Significa eso que tiene la Biblia todo el tiempo en la mano? Tiene acá, memoriza, y eso va como la vaca que alza pasto y después se tranquiliza, está rumiando, sacándole el jugo. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ustedes han de ver un arroyo y las plantas y que la raíz está chupando del agua, no depende de la lluvia, se alimenta. Y ahí está todo el secreto. Acá dice también, segunda Timoteo 4, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra instar, yo encontré que significa que te mantengas preparado, a tiempo para predicar cuando sea oportuno, y cuando sea difícil también, a tiempo y fuera de tiempo. Yo estoy comprobando más de una vez en mi experiencia personal, cuando yo digo al Señor al comienzo del día: Señor, hoy es un nuevo día y concédeme el privilegio de predicar a alguien el mensaje de salvación. Y si uno está preparado, si está lleno del Señor, si está andando con el Señor y hace esa petición y está alerta, el Señor concede la oportunidad para predicar. De una manera espontánea, pero el creyente, nosotros, los santos, los hijos de Dios, tenemos que estar preparados, llenos del Señor. Esa misma experiencia a veces hay que procurar entender bien. No sé si le conté que hace muchos años llegó el hermano que ya está con el Señor. Mendoza. ¿Cómo? Mendoza. Hermano Mendoza. Cuando estábamos tomando mate, llega él. Y dice en guaraní: ayúdate y pregunta, hermano. Vengo con una pregunta. Sí, ¿qué es su pregunta? Y muchas veces ya escuché yo la enseñanza sobre el ser lleno del Espíritu, lleno de gozo, lleno de contentamiento. Y yo no experimento eso. Y quiero experimentarme. Verdaderamente experimentarse. Le dije: sí, por eso estoy viniendo junto a usted. Entonces yo le dije: usted tiene en su casa un lugar tranquilo, un lugar donde nadie le puede molestar. Tiene en su casa un lugar. Y él pensó un poco y dijo: sí, tengo un altillo donde puedo subir y nadie me va a molestar ahí. Bueno,
andar a llevar una silla, te subí, llevar un cuaderno, un virome y hacer una profunda reflexión. Te advierto que a Dios no se le puede mentir. Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. A Él no podemos mentir. Hacer una profunda reflexión. Y desde tu bautismo hasta aquí, procurar descubrir qué pecado, mentira, lo que sea. Yo no conozco tu vida, pero usted conoce. Y haga un apunte, registre. Y confiese uno por uno al Señor. Porque la Biblia nos dice que tenemos que pedir perdón al Señor. Lo que dice es que hay que confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Confesión. Y después le dije, después de hacer todo esto bien, tenés que bajar y arreglar con tu esposa, porque generalmente nosotros los varones a veces ofendemos, a veces herimos, a veces si no le golpeamos, por lo menos le herimos en palabras, le maltratamos. Ya fue eso. Eso tiene que hacer. Esa es la parte más difícil para el hombre, reconocer ante su esposa sus errores, sus equivocaciones y pedir perdón, arreglar. Y también tus ofrendas tenés que también ver, a ver si cómo estás. Si estás dando al Señor lo que es de Él o cómo estás. Y después tenés que invocar la sangre de Jesucristo, que es lo que limpia de todo pecado. Y se fue. Al día siguiente, tempranito, volvió otra vez. Ahí subimos, hermano, ¿qué pasa, hermano? Y me dijo, hice exactamente así como usted me dijo, me enseñó, y no sentí nada, pero por primera vez me acosté tranquilo. Y al día siguiente amanecí con un gozo, una alegría, por primera vez. Y yo registré lo que me dijo en aquella ocasión. Bueno, 5 cosas me dijo. Jupaitelas, hermano Cueraguama. Le amo a todos mis hermanos. Y demasiado quiero ir a la reunión. Quiero que llegue ya el domingo. Demasiado quiero ir a la reunión. Segunda cosa. Y tercera cosa me dijo, ahora demasiado quiero leer la palabra de Dios otra vez, como antes. Quiero leer. Y luego me dijo, demasiado quiero hablar del Señor, del amor del Señor a la gente. Y bueno, esos son los resultados de la plenitud del Espíritu. Y esa es la vida normal, ser lleno del Señor. Esa es la vida a la cual somos llamados, a una vida de contentamiento, de plenitud. No es que no va a haber problemas, hay problemas, dificultades, pero tenemos la gracia de resolver esos problemas, esas dificultades con el poder del Señor. Además, el que llega a esa experiencia y comienza a obedecer al Señor va a tener oposición.
el enemigo se va a molestar porque vamos a entrar en su territorio. Se va a molestar. Yo no me siento tranquilo si no hay oposición. En las reuniones ya anduve bastante por todas partes y siempre que haya oposición a mí me anima. ¿Por qué? Porque significa que yo estoy entrando en territorio enemigo, andando con el Señor. Pero si recibimos alabanza y gloria propia, eso no es del Espíritu. Ya recibí según la alabanza. Allí va. Queremos recibir, queremos que se apruebe lo que estamos enseñando, diciendo. Cuando un predicador recibe alabanza, gloria propia, no está andando con el Señor. ¿Me entienden, hermano? Ya recibimos, queremos recibir esa alabanza. El predicar por neiteico, hermano, el por neiteico. Cuidado, ese puede ser una trampa y no pocos creyentes caen en eso. Yo conozco hermanos muy inteligentes, que conocen mucho la escritura, pero esa parte no tuvo en cuenta, como el enemigo trastorna y anula. Lo que él quiere hacer es anular. Quiere glorificarte Sí. antes que el Señor. ¿Cómo? Quiere glorificarte antes que el Señor. Sí, exactamente. Ni han de gustar, hermano. Humanamente. Caemos en esa tentación fácilmente. Sí. Es hay que. una trampa muy bien preparada. Sí. Eso me hace acordar de un hermano que estaba predicando y uno que estaba en la puerta ahí. Después cuando terminó la reunión ese hermano se le acercó y le dijo: qué bien que predica usted, hermanos. He visto luego a Satanás que estaba parado ahí en la puerta del local. esa alabanza propia. Entonces, importante tener en cuenta eso. Ahora en su carpeta tiene algo que vamos a comenzar por lo menos. Ahí donde dice análisis espiritual personal. ¿Tienen en su carpeta eso? Hermano Elio, ¿tiene? Este material preparó el hermano Eliezer y repartió en un retiro hace ya varios años. Entregó y lo que pasa con estos apuntes así, se entrega, se lee una vez, si se lee y después se guarda, se deja por ahí. Entonces, con esto vamos a comenzar. No va a ser todavía el tema central, pero vamos a comenzar con esto. Dice análisis espiritual personal. Siendo la iglesia el instrumento de Dios para anunciar el mensaje del Evangelio, su sagrado deber es prepararse espiritualmente para ese fin. Esto se logrará únicamente cuando cada miembro examina su vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Identifican en su carpeta esto? Sí. Vuelvo a repetir, siendo la iglesia el instrumento de Dios para anunciar el mensaje del Evangelio, su sagrado deber es prepararse espiritualmente para ese fin.
Esto se logrará únicamente cuando cada miembro examina su vida a la luz de la palabra de Dios. Y está un salmo, el Salmo 139, 23 y 24, que está escrito ahí. ¿Qué dice ese salmo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Alguien quiere volver a leer, por favor, este salmo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Sí. Es una persona que se abre ante Dios. Examíname. No está pidiendo que examine la vida de otro, sino personal. Examíname. Se abre ante Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Se dan cuenta de cómo es esto escribió el rey David? Examíname, se abre, se sincerá la ñandellada, se abre. Examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y el camino eterno, ¿cuál camino es? El camino eterno. ¿Cuál camino es? La vida cristiana. Angosto. ¿Cómo? El camino angosto. Sí. ¿Y cómo es eso? Hay que tener en cuenta lo que dijo el Señor. Yo soy el camino. ¿Qué es lo que quiso decir? Yo soy el camino. Podemos decir, es la vida que Él vino a vivir. Es la vida que agrada a Dios. Su vida. Así tenía que haber vivido Adán. Pero Adán fracasó. Y el Señor Jesús es el segundo Adán. Y vino a vivir una vida que nosotros tenemos que aprender de Él, de su vida. No mirar acá a la derecha ni a la izquierda, sino mirar al Señor, su vida. Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Entonces su vida, tenemos que estudiar su vida. Una vida humilde, una vida de fe, una vida de obediencia, de dependencia total de su Padre. Esa es la vida que Él vino a vivir. Así tenía que, como ya dije, así tenía que vivir Adán. A esa vida Dios le creó para vivir como Cristo vivió. Adán fracasó. Y el segundo Adán triunfó, venció y destruyó
la obra del diablo. Porque cuando Él murió en la cruz, soportó nuestro castigo, Él destruyó la obra de Satanás. El pecado entró por un hombre, por Adán, y nos alcanzó a todos. Todos pecamos, todos somos pecadores. Y la justicia vino por un hombre, por Cristo, y nos alcanzó a todos. El tema del pecado está resuelto. Lo que a la vida a la que somos llamados es una vida de dependencia del Señor, de obediencia, volver al camino. De allí extravia Pablo. ¿No es cierto? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la Escritura. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estoy citando un texto bíblico. Entonces, si nosotros de corazón recibimos a Cristo como Salvador, estamos sellados con el Espíritu Santo. Nunca más la condenación. Eso ya está liquidado. La condenación, ya nosotros, el verdadero creyente, el que nació de nuevo, el que llegó a la experiencia de nacer de nuevo, nunca más será condenado. Lo que puede acontecer es, cuando desobedecemos, recibimos castigo. Yo conversé con un pastor, mi peluquero era un hermano pentecostal. Ellos piensan que la salvación se vuelve a perder. Le pregunté, hermano, ¿ustedes sostienen que la salvación no se pierde? Sí. ¿Y sobre qué parte de la Biblia se fundamenta? Y me citó 3 partes. Y vamos a leer un poco. Y leímos las 3 partes y no habla del alma, sino de recompensa. La recompensa se puede perder. La corona se puede perder, pero no la salvación. Después le dije, ¿usted, hermano, tiene familia? Sí, tengo 2 hijos. Y si su hijo es rebelde, no le obedece, vez tras vez, no hace lo que usted dice, se porta mal. Si usted es un buen padre, ¿qué hace? ¿Qué haría el buen padre? Disciplina. Disciplina, le castiga. ¿Sí? Le castiga. Pero por eso deja de ser su hijo. Y ahí pensó, no, porque lleva mi sangre. Bueno, ahí está. Dios al que ama, castiga, le dijo. Me dijo, Dios no castiga, me dijo. Pero hermanos, eso es, tenés que leer un poco mejor tu Biblia. Dios castiga, al que ama castiga, porque ya no es condenado, pero se expone al castigo. Y ahí después se cuida mucho para hablar. Al principio me hablaba de hablar en lengua. Después cuando se dio cuenta que no conocía bien la escritura, ahí se calmó. Bueno, cuando Jesús dice, yo soy el camino, nos está diciendo que su vida, como Él vive, en sujeción, en obediencia, y llevando fruto, amando al semejante, porque nosotros tenemos también un mandato,
que os améis unos a otros, como yo os he amado. En otra parte dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Así que cuando decimos que estamos siguiendo al Señor, tenemos que examinar si es realmente así. O hay algo que hay que corregir. Y habiendo esa disposición de corazón de obedecer al Señor, entonces Él no falla. Él no falla. Bueno, por hoy hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? A mí me interesa si se entiende, si hay preguntas. Ya ayudamos. Sí, hermano, siempre mi pregunta que ya le pregunté y se me escapó otra vez de vuelta. ¿Cómo sufre la sana doctrina? Explica, y mi mi parte de cómo sufre la sana doctrina. Porque no sufrirá la sana doctrina, al decir. Y no sufrirán, no se trata de sufrimiento físico, sino que no soportarán, no aceptarán. Eso quiere decir, no soportarán. Ya no estarán más dispuestos a obedecer la Sí. verdad. No que no escuchar, hermano. Sí, No que no escuchar, porque es la verdad. sí. Ya está en otra doctrina, otro pensamiento, falsos maestros, que la sana doctrina, sana enseñanza ya no soporta, ya no quiere escuchar. Modernizar. Sí. Bueno, Gracias. por hoy estamos hasta ahí. Después vamos a seguir. Esta hojita, ustedes no es que me van a responder a mí. Cada uno tiene que examinar y ustedes mismos pueden hacer en su casa, punto por punto, y es para examinarse. Y así para seguir. No sé, nos están viendo 80 personas en el interior de Asunción para evitar el valor formar detrás. Sí, La transmisión. el próximo martes, en septiembre tenemos 4 martes, en octubre tenemos 5 y en noviembre 4. 13 martes, 13 reuniones de este tipo. Yo les ruego que oren por mí, por favor, y los que están escuchando por Facebook, le invito al próximo martes a esta misma hora para continuar. Hay un coro que solemos cantar en los estudios acá en Morphy. Cuando áspera la senda sea, ¿quién conoce? Hemos de pensar. La fuerza que precisa sea, Cristo nos dará. Aunque larga la pelea, nuestro lema será seguir a victoria. Vamos a procurar aprender ahora. Muy bien, está. ¿Algo más, John? Ahora les invito a pasar. Vamos a entrar por un caminito angosto y vamos a descubrir algo. Les invito a que me sigan, por favor. Muy bien.